A principios de 1944, los alemanes sufrían graves reveses en el frente oriental. Los soviéticos finalmente habían levantado el sitio de Leningrado y habían obligado a los ejércitos alemanes a retroceder hacia Letonia y Estonia. En este sector del frente se encontraba la mayor parte de las divisiones de voluntarios no alemanes de las Waffen-SS. Estos voluntarios extranjeros hicieron frente al Ejército Rojo en Narva y en una defensa épica lograron detener el avance soviético durante 6 meses, a costa de cientos de miles de vidas. El asedio de Leningrado fue finalmente roto el 27 de enero de 1944 y para entonces el ejército soviético ya había logrado atravesar definitivamente las defensas nazis, empujando a las tropas de Hitler fuera del territorio soviético. Durante todo enero, los alemanes fueron empujados sin piedad hacia el oeste, y para finales de mes el Ejército Rojo se acercaba a las posiciones defensivas alemanas en la antigua ciudad de Narva. Narva tenía un gran significado simbólico para la mitología nazi, ya que en ese mismo lugar los caballeros teutónicos habían luchado contra las tribus del este en el siglo XIII. Además, en Narva, los bolcheviques habían sido repelidos en numerosas ocasiones durante la Guerra de Independencia de Estonia en 1919. Como referencia a este pasado, el batallón de tanques de la división Nordland recibió el nombre de un gran maestre de los caballeros teutónicos que defendió Narva siglos antes. El istmo de Narva era una posición estratégicamente vital tanto para los nazis como para los soviéticos, ya que estaba situado entre el Golfo de Finlandia, al norte, y el lago Peipus, al sur, lo que lo convertía en una posición defensiva ideal para quien lo controlara. Además, brindaba acceso al mar Báltico a través del Golfo de Finlandia. Si los nazis mantenían esta posición, les sería más fácil desplegar tropas por mar desde el norte de Alemania, con la posibilidad de aplastar a los soviéticos en su propio territorio. Para los soviéticos, el éxito en la operación en Estonia les abriría una ruta sin obstáculos para avanzar por la costa hacia Tallinn, lo que obligaría al grupo de ejércitos norte alemán a huir de Estonia por miedo a quedar acorralado. El 22 de febrero, Stalin ordenó romper las defensas de Narva y lanzar un ataque sorpresa contra la ciudad de Pärnu, con el objetivo de aniquilar las fuerzas alemanas en Estonia, dirigir 2 ejércitos hacia el sureste del país, continuar el avance a través de Letonia y abrir el camino hacia Prusia Oriental y Europa Central. Ese mismo día, la Unión Soviética presentó a Finlandia condiciones de paz, creyendo que el gobierno finlandés las aceptaría para evitar un ataque soviético inminente. Sin embargo, Finlandia consideró que los términos eran inaceptables. Stalin se dio cuenta de que, para mantener a los finlandeses negociando la paz, debía hacer que la guerra en Estonia pareciera lo suficientemente peligrosa como para obligarlos a seguir en la mesa de negociaciones. Para influir en Finlandia, Stalin necesitaba tomar Estonia. En el transcurso de una semana desde el inicio de la ofensiva soviética, el tercer cuerpo Panzer SS alemán había comprometido sus últimas reservas y luchaba desesperadamente por mantener posiciones defensivas a lo largo de la línea que iba desde Bitino hasta Klopitsi, mientras las unidades del ejército alemán, diezmadas en los feroces combates alrededor de Leningrado, huían hacia el oeste. Aunque los esfuerzos combinados del ejército y las Waffen-SS en el sur del sector lograron repeler los ataques enemigos, y las unidades de las Waffen-SS en Bitino consiguieron resistir al enemigo, los soviéticos lograron avances tanto al norte como al sur de la ciudad, lo que obligó a las tropas de las SS a evacuar para evitar el cerco. En numerosas ocasiones, unidades del Ejército Rojo, excesivamente confiadas y asumiendo que los alemanes estaban en plena retirada, se encontraron repentinamente con blindados de las SS que atacaron sin dudar a fuerzas enemigas muy superiores en número. Sin embargo, estos éxitos localizados no pudieron cambiar la situación estratégica y para el 26 de enero, los alemanes iniciaron una retirada a gran escala hacia Estonia. Los soviéticos los persiguieron y llegaron hasta Narva, cerca de la frontera entre Estonia y la Unión Soviética. Los soviéticos llevaron a cabo una ofensiva muy intensa, y uno a uno, los puntos defensivos sostenidos por las Waffen-SS al este de Narva fueron superados. Para el 1 de febrero, todos los puentes sobre el río Luga habían sido volados para retrasar el avance soviético,
y los alemanes comenzaron a retirarse hacia las líneas defensivas del río Narva, en la propia ciudad de Narva se alzaban dos antiguas fortalezas. En la orilla occidental se encontraba el viejo castillo germánico de Hermannsburg, mientras que en la orilla oriental se hallaba la antigua fortaleza rusa de Ivangorod. En ese punto, el río que las separaba estaba cruzado por el puente principal que permitía el tráfico rodado hacia la ciudad. Algo más al sur, había también un puente ferroviario. En la orilla oriental del río Narva, en las afueras del norte de la ciudad, la defensa estaba a cargo del batallón de ingenieros de la división Nederland. En la orilla occidental, el extremo norte de Narva estaba protegido por el batallón de artillería SS-54. La parte central de la ciudad estaba defendida por el batallón de ingenieros de la división Norrland, mientras que el regimiento de artillería de la división se posicionaba en el extremo sur de la ciudad. Finalmente, los accesos suroccidentales de Narva estaban protegidos por el regimiento SS-23. Además de estas unidades de las Waffen-SS, también había varios grupos de batalla pequeños formados a partir de los fragmentos dispersos de varias divisiones de infantería del ejército, así como algunas unidades policiales. A pesar de este impresionante despliegue, los defensores alemanes fueron sometidos a un bombardeo de artillería soviético casi en cuanto alcanzaron sus posiciones. La antigua ciudad de Narva pronto quedó reducida a un mar de escombros. La destrucción fue tan grande que se dice que el comandante de la división Nordland, el general de las SS Fritz von Scholz, instaló su puesto de mando en un destartalado autobús civil, lo que le permitió desplazarse cuando las circunstancias así lo requerían. Los soviéticos intentaron cruzar el río Narva en 2 ocasiones a principios de febrero, pero fueron rápidamente rechazados por las tropas de las Waffen-SS, incluido el pelotón de reconocimiento del batallón blindado de la división Nordland, el Hermann von Salza. Los primeros meses de la batalla se asemejaron inquietantemente a la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Ambos ejércitos se atrincheraron firmemente en sus posiciones, y cada centímetro ganado sobre el enemigo se conseguía al costo de cientos de vidas. Los enfrentamientos terrestres ocurrían a diario, y el bombardeo era constante. El 7 de marzo, la ciudad sufrió un bombardeo aéreo especialmente feroz que duró 12 horas, seguido por un bombardeo de artillería igualmente brutal. Afortunadamente, los civiles ya habían sido evacuados y los defensores estaban bien establecidos en búnkeres preparados. Aunque las bajas fueron relativamente ligeras en comparación con la intensidad del bombardeo, se causaron importantes daños a los vehículos, cañones y equipos de los defensores. La antigua fortaleza germánica de Narva quedó completamente reducida a escombros en esos días. El 12 de febrero, los soviéticos lograron finalmente hacer cruzar una fuerza considerable a la orilla occidental del río, en las afueras noroccidentales de la ciudad. La situación se volvió rápidamente crítica y todas las tropas disponibles fueron enviadas apresuradamente a esa zona. El bombardeo del 7 de marzo fue seguido por un ataque soviético concentrado contra la cabeza de puente en la orilla este del río Narva, defendida por un regimiento alemán. Los tenaces voluntarios holandeses resistieron cada uno de los ataques soviéticos e incluso lograron lanzar su propio contraataque, obligando a los soviéticos a retroceder en pánico. El comandante del regimiento, el capitán de las SS Wolfgang Jörgel, fue condecorado con la Cruz de Caballero en reconocimiento a estos logros, aunque sus esfuerzos resultarían inútiles a largo plazo. A pesar de estos impresionantes éxitos defensivos, se hacía evidente que la presión soviética sobre el llamado sector de Lilienbach estaba aumentando y que tarde o temprano los alemanes serían superados. Esto casi ocurrió cuando los tanques soviéticos rompieron las líneas alemanas y avanzaron rápidamente hacia Ivangorod y el puente principal sobre el Narva. Solo la llegada de la primera compañía del batallón Panzer, Hermann von Salza, equipada con tanques medianos Panther, logró detener el avance soviético. En las semanas siguientes, las unidades de las Waffen-SS en el frente de Narva se concentraron en consolidar sus posiciones defensivas tanto como fuera posible. Los enfrentamientos eran de menor intensidad y estaban diseñados para mantener a los alemanes bajo presión y evitar que descansaran, más que para expulsarlos de sus posiciones. Mientras tanto,
Los bombardeos de artillería contra las líneas alemanas continuaban sin cesar, causando un aumento gradual de bajas entre los defensores. A pesar de los esfuerzos decididos de los voluntarios daneses, las unidades soviéticas lograron penetrar las defensas alemanas, aunque sufrieron muchas pérdidas debido al fuego de artillería de las SS. Un punto fuerte clave en el sector sureste, con el nombre en clave Sunshine, fue tomado y ocupado por los soviéticos. Un suboficial danés de las SS, Egon Kristofferson, que servía como líder de escuadra en la 7ª compañía del regimiento Danmark, percibió la crisis que se estaba desarrollando y rápidamente reunió un grupo de asalto con los supervivientes dispersos de su compañía. Sin dudarlo, Kristofferson y sus hombres cargaron contra el enemigo y en un feroz combate cuerpo a cuerpo lograron expulsar a los soviéticos del punto fuerte alemán. Por su rápida reacción e iniciativa, Kristofferson fue condecorado en el acto con la Cruz de Hierro de primera clase por su comandante de batallón. Este es solo otro ejemplo del compromiso y la valentía que los hombres de las Waffen-SS, tanto alemanes como voluntarios extranjeros, demostraron a lo largo de la guerra. A pesar de estos éxitos localizados, estaba claro que las defensas alemanas en el frente de Narva se debilitaban cada vez más y eran cada vez más vulnerables a los ataques soviéticos. Los alemanes habían comprendido que llegaría el momento en que la situación en Narva se volvería insostenible, por lo que habían comenzado la construcción de otra línea defensiva unos 24 kilómetros más al oeste. Construida sobre terreno elevado, lo que proporcionaba a los defensores un buen campo de tiro, estas posiciones fueron denominadas la línea Tannenberg. En los meses siguientes, esta línea de fortaleza se convertiría en una trampa mortal para cualquiera que intentara acercarse. A mediados de junio, la inteligencia alemana detectó preparativos soviéticos para una nueva ofensiva masiva contra la ciudad de Narva. Se consideraba poco probable que las posiciones defensivas frente a la ciudad pudieran resistir un ataque de tal magnitud, por lo que se decidió que el tercer cuerpo Panzer SS tendría muchas más posibilidades de contener la ofensiva en la línea Tannenberg, en lugar de hacerlo dentro de la ciudad. El 24 de julio, el tercer frente báltico soviético, compuesto por unas 20 divisiones del Ejército Rojo, lanzó su ofensiva contra las defensas de Narva. Aunque algunas unidades alemanas habían comenzado a retirarse hacia la línea Tannenberg, un rápido movimiento de pinza soviético dejó al tercer cuerpo Panzer SS amenazado de cerco. Aunque la mayoría de las divisiones alemanas lograron resistir, los soviéticos finalmente lograron maniobrar alrededor de la ciudad. Las unidades de las Waffen-SS comenzaron a retirarse de la orilla este del río Narva, mientras se apresuraban a completar la retirada antes de que la ciudad quedara completamente cercada. En las primeras horas del 26 de julio, los ingenieros de las SS volaron el puente principal entre Hermannsburg e Ivangorod. Sin embargo, cuando el humo y el polvo se disiparon, los soldados alemanes cercanos quedaron horrorizados al ver que el puente seguía en pie. Los ingenieros ya habían regresado a su alojamiento para iniciar su evacuación y no eran conscientes del desastre que estaba a punto de ocurrir. Aún se desconoce si se trató de un error de cálculo, una colocación incorrecta de las cargas explosivas o un acto de sabotaje. El comandante de los ingenieros, el oficial de las SS Günther Wanhofer, se había quedado atrás para supervisar la destrucción del puente. Ahora solo podía mirar con horror mientras las tropas soviéticas cargaban a través del puente intacto. Wanhofer corrió para reunir a sus hombres y traerlos de vuelta, pero su vehículo se averió y tuvo que continuar a pie. Sin embargo, otras tropas alemanas en retirada por la zona se dieron cuenta de lo que había ocurrido en el puente y solicitaron fuego de mortero sobre el avance soviético. La precisión del fuego alemán logró obligar a los soviéticos a retirarse del puente y regresar a la orilla oriental del río. Wanhofer fue severamente reprendido por sus superiores, quienes incluso lo amenazaron con someterlo a un consejo de guerra y colgarlo en la plaza principal de Narva. En lugar de ello, lo enviaron a él y a sus hombres a una misión suicida. Cuando Wanhofer y sus ingenieros regresaron para colocar cargas explosivas adicionales en el puente, fueron recibidos por una furiosa lluvia de fuego proveniente de las tropas soviéticas apostadas en la orilla oriental, decididas a evitar la destrucción de este cruce vital del río.
Los hombres de Wanhofer, expuestos y sin protección, cayeron como moscas bajo el implacable poder de fuego soviético. A pesar de la intensidad del fuego enemigo, los ingenieros lograron cumplir su misión. Esta vez, el puente se derrumbó en el río Narva. Mientras tanto, el grueso de las divisiones de las Waffen-SS se retiraba por etapas hacia las defensas de Tannenberg. Aunque la mayoría de las unidades lograron alcanzar sus posiciones asignadas dentro de la red defensiva, el regimiento general Seyfarth fue alcanzado por la rapidez del avance soviético y quedó aislado detrás de las líneas enemigas. Los intentos de una fuerza de rescate por llegar hasta los sitiados soldados holandeses fracasaron. Los supervivientes del general Seyfarth se dividieron en pequeños grupos para intentar regresar a las líneas alemanas de manera independiente. Solo alrededor del 20% logró volver. El resto fue capturado o eliminado por los soviéticos. Apenas los alemanes llegaron a las posiciones de la línea Tannenberg, el ataque soviético los golpeó con toda su furia. La parte sureste de las defensas de Tannenberg estaba ocupada por el regimiento Danmark, cuyos voluntarios daneses sufrieron terriblemente cuando los soviéticos lograron penetrar sus líneas en varios puntos. Los soviéticos sabían que, si los alemanes lograban estabilizar una línea defensiva en Tannenberg, sería casi imposible romperla, por lo que intentaron matar a la mayor cantidad de alemanes posible antes de que eso ocurriera. Fue una auténtica masacre, pero finalmente una parte significativa de las fuerzas alemanas logró retirarse a la línea Tannenberg. Afortunadamente para los alemanes, la posición había sido bien elegida, y el terreno de la zona favorecía su defensa. Las posiciones alemanas estaban concentradas frente a una cadena de colinas elevadas que corrían desde la costa, conocidas como el Muro Sueco, y alrededor de 3 colinas estratégicamente vitales. Sabían que un ataque frontal contra posiciones tan bien defendidas sería devastador para los soviéticos, pero Stalin no tenía reparos en sacrificar la vida de sus propios soldados. Mientras los alemanes se asentaban en sus posiciones, el Ejército Rojo reunía unidad tras unidad de tanques, y en cuanto estuvieron listos, se ordenó un ataque contra la llamada Colina del Orfanato, defendida por infantes de marina alemanes. Los primeros ataques soviéticos se lanzaron con gran rapidez para intentar sorprender al enemigo. Con apoyo de tanques, los soviéticos lograron arrollar rápidamente las posiciones alemanas y tomaron las laderas orientales de la Colina del Orfanato. Inmediatamente, el regimiento Danmark lanzó un contraataque, enviando tropas montadas en motocicletas y armadas con armas antitanque Panzerfaust. En una breve pero feroz batalla, los tanques soviéticos fueron destruidos y el frente restaurado. Pero esto era solo el comienzo. Al día siguiente, el Ejército Rojo lanzó un ataque masivo a lo largo de todo el frente de Tannenberg. Una fuerza de unos 30 tanques soviéticos atacó el sector defendido por la 10ª y 11ª compañía del regimiento Danmark. Los soldados daneses de las SS esperaron con calma hasta que los soviéticos estuvieron a muy corta distancia antes de abrir fuego con sus Panzerfaust. En cuestión de minutos, casi la mitad de los tanques quedaron envueltos en llamas y los restantes huyeron. Sin embargo, el éxito fue efímero, pues bajo la oscuridad de la noche, las tropas soviéticas lograron infiltrarse en las líneas alemanas, cercando y aniquilando a ambas compañías danesas. Para el 27 de julio, la situación del tercer cuerpo Panzer SS se veía sombría. Las bajas eran graves. La mayoría de las unidades habían perdido hasta la mitad de sus efectivos y algunas habían sido completamente destruidas, incluyendo sus tanques. El capitán de las SS, Steiner, ante la escasez de blindados, compensó parcialmente la situación concentrando toda la artillería disponible en los puntos más críticos. Las maltrechas unidades alemanas ahora se enfrentaban a al menos 17 divisiones del Ejército Rojo, de las cuales 6 eran blindadas. Además, los soviéticos habían logrado reparar los puentes sobre el Narva, lo que significaba que su capacidad de refuerzo aumentaba cada hora. El 28 de julio, la implacable presión soviética finalmente obligó a los alemanes a abandonar la Colina del Orfanato. Los supervivientes apenas lograron alcanzar el siguiente punto defensivo, la Colina Grenadier al oeste. Los soviéticos, ahora victoriosos, giraron hacia el sur y atacaron con fuerza las posiciones defendidas por un regimiento de voluntarios daneses de las SS.
Solo la intervención de las unidades de artillería alemana logró detener el avance soviético. Sin embargo, un intento posterior de las tropas de las SS para recuperar la colina del orfanato fracasó. El 29 de julio, los soviéticos reanudaron su ataque con un bombardeo masivo de artillería y ataques aéreos, preparando el terreno para una nueva ofensiva. El 3 de agosto, un determinado ataque soviético logró penetrar las posiciones alemanas en la colina Grenadier y solo fue repelido gracias a la intervención oportuna de un grupo de combate formado por hombres de la Compañía Penal del Cuerpo. Estos soldados de las Waffen-SS, deshonrados y relegados a la unidad de castigo, lograron expulsar a los soviéticos de la colina en un feroz combate cuerpo a cuerpo. Tras el fracaso de este último ataque soviético, se produjo un breve período de calma, mientras ambos bandos reunían sus fuerzas para continuar la batalla. Sería la última. El 16 de septiembre de 1944, el frente en torno a la línea Tannenberg estalló nuevamente en violencia cuando el Tercer Frente Báltico Soviético inició una nueva ofensiva. Desafortunadamente para los alemanes, Hitler había decidido que el cuerpo era prescindible y estaba dispuesto a sacrificarlo en un intento de negar Estonia a los soviéticos. Sin embargo, a pesar de los deseos de Hitler, el coronel general Ferdinand Schörner, comandante del Grupo de Ejércitos Norte, estaba decidido a ignorar sus órdenes y permitir la evacuación del Grupo de Ejércitos Narva. En la noche del 18 de septiembre, todas las unidades de las Waffen-SS fueron retiradas del frente y se replegaron hacia el oeste de Estonia. El excepcional desempeño de las divisiones de voluntarios de las Waffen-SS en el frente de Narva resultó en la concesión de 29 cruces de caballero a soldados de las Waffen-SS por sus acciones durante estas batallas. Sin embargo, ninguna cantidad de medallas podía ocultar el hecho de que el tiempo se estaba acabando para los alemanes en el este. Los cálculos de Stalin fueron precisos. La ruptura definitiva de las defensas alemanas en la línea Tannenberg abrió una nueva y victoriosa era para el Ejército Rojo. El 1 de septiembre de 1944, Finlandia anunció el cese de su cooperación militar con Alemania para firmar un armisticio con la Unión Soviética. 4 días después, Finlandia permitió a los soviéticos el acceso a sus aguas territoriales. Con la ofensiva soviética en Letonia amenazando con completar el cerco de las tropas alemanas en Estonia, el Grupo de Ejércitos Norte comenzó a preparar la retirada de sus tropas de Estonia, una operación que recibió el nombre en clave Aster. El 17 de septiembre de 1944, una fuerza naval bajo el mando del vicealmirante Theodor Burchard comenzó la evacuación de unidades alemanas y civiles estonios. En un plazo de 6 días, alrededor de 50.000 soldados y 1.000 prisioneros habían sido evacuados del país. Los elementos del 18º Ejército Alemán en Estonia recibieron la orden de retirarse hacia Letonia. Durante la retirada, el mando alemán liberó a miles de reclutas estonios del servicio militar. Sin embargo, a medida que las tropas soviéticas tomaban el control del territorio báltico, comenzaron a reclutar por la fuerza a los habitantes locales. Mientras algunos terminaron combatiendo en ambos bandos, miles de estonios se unieron a los partisanos de los Hermanos del Bosque para evitar el reclutamiento. El dominio soviético en Estonia fue restablecido por la fuerza y la sovietización del país se llevó a cabo entre 1944 y 1950. La colectivización forzada de la agricultura comenzó en 1947 y se completó después de la deportación de 22.500 estonios en marzo de 1949. Todas las granjas privadas fueron confiscadas y los campesinos fueron obligados a integrarse en granjas colectivas estatales. Además de la resistencia armada de los Hermanos del Bosque, también existieron grupos nacionalistas clandestinos formados por estudiantes. La mayoría de sus miembros fueron capturados y condenados a largos periodos de prisión. Sin embargo, la reconquista de Estonia por parte de los soviéticos tuvo un impacto crucial en el destino de la Segunda Guerra Mundial. La Bolsa de Curlandia, la última fortaleza del Reich en el frente del Este. Tras la caída de Estonia y la retirada de las Waffen-SS, el Ejército Rojo intensificó su ofensiva en los estados bálticos, obligando a las fuerzas alemanas a retroceder. Con Estonia en manos soviéticas y Finlandia fuera de la guerra, Stalin ordenó un ataque total sobre Letonia y Lituania
para erradicar la presencia alemana en la región. La ofensiva soviética en el otoño de 1944 logró cortar las rutas de escape del Grupo de Ejércitos Norte, atrapándolo en la península de Curlandia, donde las tropas del Eje resistieron hasta el final de la guerra. A pesar de estar completamente rodeadas y sin posibilidades de recibir refuerzos, las tropas atrincheradas en Curlandia ofrecieron una resistencia feroz. Contra todo pronóstico, lograron mantener sus posiciones desde octubre de 1944 hasta mayo de 1945, soportando repetidas ofensivas del Ejército Rojo. Solo cuando la Segunda Guerra Mundial llegó oficialmente a su fin y la rendición de Alemania fue confirmada, los defensores aceptaron capitular ante los soviéticos, marcando el desenlace de una de las últimas bolsas de resistencia del Tercer Reich en el frente oriental. Tras la devastadora ofensiva soviética del verano de 1944, el extremo noroccidental de Letonia se convirtió en un reducto militar sin precedentes. Esta región, conocida como Kurseme, se extiende por 27.285 kilómetros cuadrados entre el Golfo de Riga y el Mar Báltico, con su punto más occidental a apenas 25 kilómetros de la isla de Saaremaa, separada solo por el angosto estrecho de Irbe. El paisaje de Kurseme presenta una topografía variada y desafiante. Densos bosques de robles, abedules y coníferas, numerosos lagos y zonas pantanosas, extensas formaciones de dunas y elevaciones como el monte Geisinkalns, 312 metros, que transformaban naturalmente la península en una fortaleza geográfica frente al avance soviético. El aislamiento militar ocurrió como consecuencia directa de la Operación Bagration. Esta ofensiva soviética pulverizó prácticamente al grupo de ejércitos centro-alemán durante el verano de 1944, culminando el 7 de octubre cuando la ofensiva sobre Riga cortó definitivamente el contacto terrestre entre los grupos de ejércitos norte y centro. Este aislamiento creó lo que los estrategas denominaron Bolsa de Curlandia, un perímetro defensivo de aproximadamente 250 kilómetros desde Tukums en el este hasta el puerto de Liepaja en el oeste, con otros 300 kilómetros de litoral báltico. Dentro de este perímetro quedaron cercadas aproximadamente 500.000 tropas, combinación de fuerzas alemanas y letonas que se vieron obligadas a organizar su defensa con el mar como única vía de suministro y eventual retirada. La formación defensiva en Kurseme consolidó fuerzas bajo 3 mandos principales: el 16 Ejército protegiendo el este, el Grupo Grasser custodiando el centro y el 18 Ejército defendiendo la costa occidental, todos bajo Ferdinand Schörner. Este dispositivo integró aproximadamente 500.000 de combatientes, 350.000 alemanes, 148.000 letones y 1.200 estonios, con apoyo naval del almirante Thiele y aéreo del general Flugbeil, disponiendo de 510 vehículos blindados y 170 aeronaves. Tras recapturar Riga, antigua capital letona perdida en 1941, el alto mando soviético, Stavka, enfrentó una disyuntiva estratégica: concentrar 3 frentes bálticos para eliminar completamente el enclave de Kurseme o destinar una fuerza menor para contener dicha bolsa mientras dirigía el grueso de sus tropas hacia Prusia Oriental y Berlín. Contrario a lo esperado, Stalin optó por la primera alternativa, subestimando la resistencia que encontraría en la península. Una decisión que prolongaría las operaciones hasta el final mismo del conflicto. Las fuerzas soviéticas sumaban aproximadamente 800.000 efectivos, 750.000 rusos y 50.000 letones comunistas, con 3.000 blindados y 4.700 aeronaves, distribuidos en múltiples ejércitos bajo el mando de los mariscales Bagramian, Yeremenko y Eremenko, formando un arco desde la frontera lituana hasta la capital letona. El 16 de octubre de 1944 se inició el primer intento soviético para quebrar la resistencia en Kurseme. La ofensiva se concentró en un frente de 40 kilómetros entre Priekule y Pikeliai, cerca del límite lituano, con el puerto estratégico de Liepaja como objetivo principal. El avance fue encabezado por el Sexto Ejército de Guardias y el Lee Ejército Soviético, precedidos por un masivo bombardeo aéreo y artillero que incluyó lanzacohetes Katyusha y algunos Nebelwerfer capturados al enemigo.
La operación resultó ser un completo desastre para las fuerzas soviéticas. Aunque lograron arrebatar Mazeikai a la 12ª División Panzer, el avance fue rápidamente neutralizado por la eficaz respuesta de la 563ª División Volksgrenadier, junto a las 4ª y 14ª Divisiones Panzer. Las pérdidas soviéticas alcanzaron niveles tan elevados que sus formaciones quedaron paralizadas. En el sector oriental, el Segundo Frente Báltico se incorporó al asalto con su 22º Ejército, consiguiendo abrir inicialmente una brecha entre Auce y Saldus. Sin embargo, su avance fue detenido contundentemente cerca de Dobele y Zugste por la tenaz resistencia de la 19ª División SS de Granaderos letona. Esta unidad logró contener prácticamente sin apoyo el embate de 13 divisiones enemigas entre el 17 y 19 de octubre. Simultáneamente, en la región vecina de Jurmala, el tercer ejército de choque soviético se encontró con un muro impenetrable formado por la 280 y una división de seguridad y las divisiones de infantería 205, 227 y 290. Desbaratado el impulso soviético, el 18 Ejército alemán lanzó un contraataque el 24 de octubre, aprovechando el agotamiento de las fuerzas del primer Frente Báltico desplegadas al sur del perímetro. La operación, ejecutada por el 10º Cuerpo del general Furch, con una fuerza provisional que incluía las divisiones Panzer IV y 14ª, la 30ª de Infantería y las divisiones Volksgrenadier 31ª y 563ª, obtuvo éxitos limitados pero significativos. En apenas 48 horas recuperaron 3 kilómetros de terreno fangoso y el 26 de octubre reconquistaron la comarca de Vainode. Apenas 24 horas después del primer fracaso, el 27 de octubre se desencadenó una nueva ofensiva soviética a mayor escala. Esta vez, aproximadamente 60 divisiones de los 3 frentes bálticos lanzaron un ataque coordinado contra todo el perímetro defensivo de Kurzeme. Uno de los enfrentamientos más intensos ocurrió en el sector oriental, donde el tercer ejército de choque logró desalojar a la 215ª División de Infantería de sus posiciones iniciales. Sin embargo, el avance soviético se detuvo ante un elaborado sistema de fortificaciones en torno al lago Lielauze y posteriormente por un decidido contraataque de la 121ª División de Infantería. La 21ª División de Artillería Antiaérea de la Luftwaffe vivió momentos críticos al quedar cercada en Auce. Su situación solo se resolvió gracias a una operación de rescate ejecutada por la 12ª División Panzer y la 389ª de Infantería, que rompieron el cerco permitiendo a los sitiados reincorporarse a la línea defensiva. En las proximidades, el sexto Ejército de Guardias consiguió penetrar las trincheras avanzadas previamente castigadas por la artillería, infiltrándose con una fuerza mecanizada entre Vainode y Skuodas. Cientos de tanques T-34, KV-1 y Stalin IS-2 lograron avanzar únicamente 8 kilómetros antes de caer en una trampa perfectamente orquestada. Desde los bosques laterales, unidades de infantería equipadas con Panzerfaust y cañones PK-38 camuflados abrieron fuego, mientras una formación de 37 Panzer ejecutaba un asalto frontal que destruyó decenas de blindados soviéticos. La cobertura aérea soviética fue menos efectiva de lo esperado debido a condiciones meteorológicas adversas. Un escuadrón de cazas Focke-Wulf Pfefferbau 190 dirigido por Dieter Hrabak aprovechó la nubosidad para abatir 5 aparatos enemigos. Pese a estas pérdidas, la aviación soviética consiguió infligir daños significativos en Auce y especialmente en las instalaciones portuarias de Liepaja. El 28 de octubre, en pleno desarrollo de la ofensiva soviética, la 4ª División Panzer, que hasta entonces había contenido con éxito los ataques en Priekule, ejecutó una contraofensiva localizada. La operación contó con elementos de la 30ª División de Infantería, varios Panther y 4 Tiger. Aunque esta acción solo consiguió avanzar menos de 10 kilómetros antes de ser detenida cerca de Asite por la 29ª División de Fusileros soviética, logró un impacto desproporcionado. A costa de unas 300 bajas propias, infligió pérdidas considerablemente mayores al enemigo y destruyó 40 tanques, incluyendo aproximadamente una docena del formidable modelo Stalin IS-2.
Tras el contragolpe de la Cuarta División Panzer, el 29 de octubre el MINOVM, Frente Báltico, renovó su ofensiva contra esta unidad. Sin embargo, esta nueva embestida quedó nuevamente neutralizada en el sector entre Prikule y Skuodas gracias a la oportuna llegada de refuerzos. La 14ª División Panzer, la 30ª de Infantería y los combatientes multinacionales de la 11ª División SS Panzer Nordland, compuesta principalmente por voluntarios holandeses, noruegos y daneses. El 31 de octubre se repitió el mismo patrón en Prikule, donde las divisiones de fusileros soviéticas 23ª, 212, 356 y 415 sufrieron considerables pérdidas ante las tácticas de camuflaje forestal empleadas por los blindados y la infantería de la 14ª División Panzer, bajo el mando del general Munzel. Los únicos avances significativos del Ejército Rojo se produjeron en el sector central de Letonia, donde lograron penetrar aproximadamente 6 kilómetros en la zona defendida por el grupo Grasser. Sin embargo, esta progresión se detuvo definitivamente por una combinación de factores. El terreno pantanoso, el fuego preciso de la 21ª División de Artillería Antiaérea de la Luftwaffe y la férrea resistencia de las divisiones de Infantería 83 y 389. Los atacantes sufrieron graves pérdidas al enfrentarse a las fortificaciones casi impenetrables de la línea Brunhilde. El deterioro climatológico propio del otoño transformó Kurzeme en un lodazal impracticable, obligando al alto mando soviético, Stavka, a suspender todas las operaciones a gran escala a partir del 7 de noviembre. A partir de entonces, la actividad bélica se limitó a encuentros menores, escaramuzas localizadas, duelos artilleros y bombardeos aéreos soviéticos sobre objetivos de retaguardia, especialmente dirigidos contra las instalaciones portuarias de Ventspils y Liepaja. En este último enclave, una mina submarina provocó el hundimiento del carguero alemán Schiffbeck de 2.150 toneladas, perdiéndose un valioso cargamento que incluía diverso armamento y artillería. El 19 de noviembre, aprovechando la aparente ventaja de un terreno helado, el Frente Báltico reanudó su ofensiva. Esta iniciativa reveló pronto dos graves errores tácticos. Primero, el calentamiento diurno disolvió la superficie congelada. Segundo, el bombardeo artillero preparatorio desestabilizó aún más el suelo. El resultado fue desastroso para las fuerzas mecanizadas soviéticas, cuyos vehículos quedaron atrapados en el fango precisamente cuando habían logrado penetrar hasta 10 kilómetros en las líneas defensivas. Esta vulnerabilidad fue rápidamente aprovechada por los defensores, como experimentó dramáticamente la 103ª División de Fusileros cerca de Crote y otra columna blindada al sur de Pelchi. Durante 7 días consecutivos, los atacantes sufrieron considerables pérdidas y retrocesos generalizados, con excepciones puntuales como el grupo mecanizado que el 26 de noviembre logró establecer posiciones artilleras avanzadas que interrumpieron el vital enlace ferroviario entre Jelgava y Liepaja. Entre finales de noviembre y principios de diciembre, las condiciones meteorológicas suspendieron prácticamente todas las operaciones soviéticas. Sin embargo, el grupo de ejércitos Kurlandia afrontaba sus propios desafíos con una epidemia de disentería que afectó severamente sus filas. El paisaje de Kurzeme se transformó bajo un manto blanco mientras las temperaturas descendían hasta menos 15 grados Celsius, afectando gravemente la moral de ambos contendientes. Las unidades dedicaron más esfuerzos a combatir las condiciones ambientales, drenando trincheras inundadas y reforzando parapetos para contener deslizamientos de lodo, que al enfrentamiento directo. Solo la actividad aérea mantuvo cierta continuidad, destacando figuras como la piloto Lidia Shulaikina, que derribó 2 aparatos alemanes, y el célebre aviador armenio Nelson Stefanian, abatido por cazas enemigos sobre Liepaja el día 14. El 21 de diciembre se inició otra fase ofensiva soviética siguiendo el patrón habitual. Intenso bombardeo preparatorio seguido por un asalto masivo de infantería y blindados. El primer golpe impactó en Saldus contra la 563 División Volksgrenadier y varias divisiones de infantería, 100ª, 32ª, 205ª
218, 225 y 339. La presión obligó a ceder posiciones y permitió a los soviéticos interrumpir la conexión ferroviaria Saldus-Liepaja. Simultáneamente, el Tercer Ejército de Choque lanzó una operación similar contra el Sexto Cuerpo SS letón, cuyos voluntarios lograron inicialmente contener los embates en las proximidades de Pampali. La situación crítica solo se estabilizó con la llegada oportuna del 90º Batallón autopropulsado bajo el mando del general Brandner, cuyos cazacarros destruyeron 26 tanques soviéticos, principalmente modelos T-34 y Stalin y S-2, evitando así un colapso inmediato del frente. El 22 de diciembre, las fuerzas soviéticas renovaron su ofensiva contra el Sexto Cuerpo SS letón en Pampali, encontrándose con una resistencia aún más determinada que el día anterior. Esta vez, los defensores letones contaron con el apoyo crucial de una fuerza blindada alemana compuesta por 10 Tiger y 20 Panther, rápidamente movilizados desde la 4ª División Panzer. Ante este nuevo fracaso, el 23 de diciembre el mando soviético implementó una estrategia psicológica: enfrentar a letones contra letones. Desplegaron la 201ª División Motorizada y la 308ª División de Fusileros, ambas compuestas por letones prosoviéticos contra sus compatriotas de la 19ª División SS de Granaderos letona. Inicialmente, esta táctica rindió frutos cuando las unidades letonas comunistas desalojaron a sus oponentes del Estene, empujándolos 3 kilómetros hasta Juxte. Sin embargo, allí el avance se detuvo gracias a la intervención del resto del Sexto Cuerpo SS letón y elementos de la Policía Auxiliar letona. La Nochebuena transcurrió relativamente tranquila, pero el día de Navidad trajo un nuevo asalto soviético contra las posiciones letonas en Juxte. Este intento también fracasó, especialmente cuando la 19ª División SS recibió el refuerzo de las divisiones de infantería 93 y 227 el 27 de diciembre, formando un muro infranqueable. El 28 de diciembre, la 308ª División letona prosoviética logró un avance limitado de 2 kilómetros contra la 93ª División de Infantería. Sin embargo, esta ganancia resultó efímera. Al día siguiente, la 19ª División SS contraatacó recuperando parte del terreno, culminando con una devastadora victoria en Rumbas el 31 de enero. Este enfrentamiento entre compatriotas provocó tal oleada de deserciones en la 308ª División que el mando soviético se vio obligado a retirarla completamente del frente de Kurseme. La 19ª División SS consolidó su reputación el 5 de enero de 1945 con otro contragolpe exitoso desde el sureste de Juxte, recuperando 3 kilómetros adicionales y confirmándose como una de las formaciones más efectivas en toda la campaña. Tras estos reveses, el Ejército Rojo suspendió operaciones mayores hasta el 23 de enero, cuando los 3 frentes bálticos lanzaron una nueva acometida contra los sectores de Saldus y Juxte. El resultado repitió el patrón previo. Los defensores germano-letones, perfectamente atrincherados en posiciones forestales y equipados con armas anticarro Panzerfaust y Panzerschreck, neutralizaron sin grandes dificultades la primera oleada soviética. En el sector de Prícule, las fuerzas del Sexto Ejército de Guardias y el Lie Ejército fueron contenidas eficazmente por los cazacarros del 912º Batallón autopropulsado el 25 de enero. Simultáneamente, las columnas del Segundo Frente Báltico quedaron paralizadas en Escuodas ante la sólida defensa de la 14ª División Panzer y los voluntarios escandinavos de la 11ª División SS Nordland. El 3 de febrero, los comandantes soviéticos se vieron forzados a cancelar definitivamente la operación, retirándose con un saldo devastador. Miles de bajas humanas y centenares de vehículos blindados destruidos o gravemente averiados. A comienzos de 1945, el grupo de ejércitos Kurlandia experimentó una importante reestructuración en su liderazgo, con el general Lothar Rendulic asumiendo el control tras la salida del general Ferdinand Schörner. Durante este periodo, la Kriegsmarine facilitó la evacuación marítima a través del Báltico de varias unidades clave: la 4ª División Panzer, la 11ª División SS Panzer Nordland
y la 215 División de Infantería, que fueron reubicadas en puertos del norte alemán. Paralelamente, cerca de 2.500 voluntarios letones fueron transportados en dirección contraria, integrándose al sexto cuerpo SS letón para defender su tierra natal. El éxodo civil fue igualmente significativo, con aproximadamente 4.500 letones escapando hacia la neutral Suecia, gracias a la colaboración de la Organización Letona de Recursos Colectivos y Contactos, que proporcionó embarcaciones pequeñas para esta operación de salvamento. El 20 de febrero de 1945, al despuntar el alba, las fuerzas soviéticas desencadenaron su más potente embestida contra Curlandia, empleando 21 divisiones. Su estrategia buscaba dividir los 16 y 18 ejércitos del eje, precediendo el ataque con un intenso bombardeo que devastó las líneas defensivas entre Prikule y Zugste. Esta vez, los atacantes consiguieron avances significativos, superando rápidamente las posiciones germano-letonas de primera línea y cercando a la 126ª División de Infantería del general Kurt Heiling en Prikule. Sin embargo, sorprendentemente, las tropas sitiadas lograron romper el cerco 2 días después, retirándose hacia el norte y abandonando el enclave al Ley ejército soviético. 7 días más tarde, el 1 de marzo, el Tercer Frente Báltico logró penetrar la línea Tukums. Tras enfrentamientos sangrientos contra la 19ª División SS de Granaderos letona y la 24ª División de Infantería, que debieron replegarse hacia las orillas del lago Cebrus, los soviéticos tomaron Zugste. Esta operación posicionó al Ejército Rojo a apenas 20 kilómetros del puerto de Liepaja y a 18 kilómetros de Tukums. La última ofensiva soviética en Curlandia comenzó el 18 de marzo de 1945, nuevamente con preparativos artilleros y ataques aéreos. El asalto se concentró al sur de Saldus, defendido por el grupo Grasser. Como en ocasiones anteriores, las fuerzas soviéticas fueron rechazadas eficazmente en un terreno boscoso salpicado de granjas por elementos ocultos de la 11ª División de Infantería y posteriores contraataques de las divisiones Panzer XII y XIV. Tras este reiterado fracaso, el mariscal Iván Bagramián, líder del PIR Frente Báltico, y el general Andrei Yeremenko, comandante del Segundo Frente Báltico, convocaron una reunión urgente para analizar la situación, pues los avances en Curlandia resultaban mínimos frente a pérdidas humanas y materiales desproporcionadas. Con la aprobación de Stalin, decidieron cesar las ofensivas y establecer una fuerza de bloqueo reducida, destinando el grueso de sus unidades a la invasión de Alemania. El 4 de marzo se disolvieron los 3 frentes bálticos, quedando como única fuerza sitiadora 5 ejércitos soviéticos bajo el mando del general Leonid Govorov, todos subordinados al frente de Leningrado. Desde abril de 1945, la actividad en la península de Curlandia se limitó a enfrentamientos localizados y bombardeos aéreos soviéticos sobre objetivos específicos, principalmente el puerto de Liepaja. Tras el suicidio de Hitler en Berlín y la designación provisional del almirante Karl Dönitz como jefe de Estado, quien inmediatamente inició negociaciones con los aliados para la rendición del Tercer Reich, la defensa de Curlandia perdió sentido. Entre el 3 y 8 de mayo, Dönitz logró evacuar a 20.000 soldados alemanes desde los puertos de Liepaja y Ventspils en embarcaciones hacia Alemania y Suecia, junto con unas pocas decenas de hombres en aviones Junkers Ju-52, desde el aeródromo de Grovina, aunque de todo el escuadrón, solo 2 aeronaves lograron evadir a los cazas soviéticos. El 9 de mayo de 1945, apenas un día después de la entrada en vigencia de la rendición oficial del Tercer Reich ante las potencias aliadas, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, las fuerzas sitiadas en el enclave de Curlandia depusieron sus armas ante el Ejército Rojo, siguiendo instrucciones de su comandante final, el general Karl Hilpert. Previamente, numerosos combatientes habían inutilizado o abandonado su equipamiento militar, arrojando tanques, artillería y armamento ligero a zonas pantanosas y cuerpos de agua de la región, o transfiriéndolos a la resistencia antisoviética de los hermanos del bosque letones. La rendición resultó en la captura de aproximadamente 203.000 efectivos del disuelto grupo de ejércitos Curlandia,
comprendiendo 189.112 militares alemanes y 20.000 combatientes letones. Entre los prisioneros se contabilizaron 42 oficiales de alto rango, específicamente 41 generales alemanes y 1 letón. La 20ª División SS de Granaderos Estonia, los últimos guerreros del Báltico. Una de las divisiones de las SS que participaron en esta batalla fue la 20ª División SS de Granaderos Estonia. Apenas un año después del lanzamiento de la Operación Barbarroja y coincidiendo con el aniversario de la recuperación de Tallinn, en el verano de 1942 se hizo pública la formación de la Legión SS Estonia. Esta unidad, inicialmente compuesta por 800 voluntarios estonios, aumentó su número hasta 1.280 efectivos. Los reclutas recibieron su entrenamiento militar en el cuartel de Devica, en Polonia, antes de ser incorporados en febrero de 1943 a la 5ª División SS Panzer Viking. Allí fueron asignados como parte del batallón SS de Granaderos Panzer Estonio Narva, una unidad que posteriormente sería conocida simplemente como el Batallón SS Narva. El Batallón SS Narva comenzó su despliegue en tareas de retaguardia, participando en operaciones contra los partisanos comunistas. Sin embargo, en julio de 1943, fue trasladado al frente oriental, específicamente a la localidad de Andreyevka, situada al sur de Yarkov, en la frontera entre Ucrania y Rusia. Fue en este sector donde la unidad protagonizó una resistencia heroica, enfrentándose a fuerzas soviéticas numéricamente muy superiores. Durante los feroces combates, el batallón sufrió 643 bajas, pero infligió pérdidas devastadoras al Ejército Rojo, con más de 7.000 soldados soviéticos muertos o capturados. Como reconocimiento a su desempeño en la batalla, 40 de sus miembros fueron condecorados con la Cruz de Hierro. A comienzos de 1944, el batallón SS Narva quedó atrapado en el cerco de Korsun-Cherkasy, al oeste de Ucrania, junto con otras unidades del eje. A pesar de la intensidad de los combates y de estar al borde del aniquilamiento, logró romper el asedio y escapar hacia Polonia, donde encontró refugio temporal. Tras ser replegado a Estonia, la unidad recibió un enorme refuerzo de 15.000 voluntarios estonios, muchos de los cuales eran excombatientes de la Wehrmacht y el ejército finlandés. Este considerable aumento en su número permitió su expansión y reorganización como la 20ª División SS de Granaderos Estonia Estonice, consolidándose como una de las unidades más importantes de las Waffen-SS en el frente del Este. La 20ª División SS de Granaderos Estonia se organizó en 3 regimientos de infantería, el 45º, 46º y 47º Regimiento SS de Granaderos, junto con el 20º Regimiento SS de Artillería. Además, contaba con diversas unidades especializadas, incluyendo batallones de fusileros, cazacarros, artillería antiaérea, ingenieros y reconocimiento, todos ellos bajo la designación de la 20ª División SS. El armamento personal utilizado por sus soldados era variado, desde fusiles Mauser y subfusiles MP-40 hasta ametralladoras automáticas MG-34 y MG-42. También se emplearon ametralladoras ligeras francesas FM-2429, junto con armas antitanque como el Panzerschreck y el Panzerfaust. En cuanto a los vehículos, la división disponía de un contingente de 24 tanques Hetzer, además de una flota de vehículos anfibios Schwimmwagen, utilizados principalmente para reconocimiento y movilidad en terrenos difíciles. El símbolo oficial de la división era una E estilizada, representando a Estonia, con una espada cruzada. Su escudo presentaba un diseño similar a la bandera nacional estonia, con franjas horizontales en azul, negro y blanco. El 8 de febrero de 1944, la 20ª División SS de Granaderos Estonia, bajo el mando del general Paul Bent, fue asignada al tercero cuerpo Panzer SS y desplegada en la orilla occidental del río Narva, en un frente que se extendía desde el lago Peipus hasta la bahía de Narva. En este sector, específicamente en los alrededores de Vaasa, Siiversti y Vepskula, el 20 de febrero, la unidad entró en combate directo con el Ejército Rojo. El 45º Regimiento SS de Granaderos
cargó de frente contra las líneas soviéticas, mientras que el 46º Regimiento SS de Granaderos realizó un ataque de distracción, flanqueando al enemigo y atravesando un campo de minas. Esta maniobra envolvente permitió que la 378ª División de Fusileros del Ejército Rojo fuera casi aniquilada, sufriendo miles de bajas y siendo completamente expulsada de la ribera oriental del río Narva. Los soldados estonios se mantuvieron en el sector de Narva durante 4 meses, hasta que el 25 de julio de 1944 fueron trasladados a la línea Tannenberg, donde tomaron posiciones defensivas en las colinas de Kinderheim. En esta nueva ubicación, los combatientes lograron importantes victorias, como la expulsión de 2 divisiones soviéticas de una cabeza de puente sobre el río Emhogi y el rechazo de un ataque masivo soviético en el cementerio de Tornimägi. En esta última batalla, incluso soldados heridos del hospital de campaña se unieron a la lucha para contener a los atacantes. Entre el 4 y el 6 de septiembre, la 20ª División SS de Granaderos Estonia lanzó una contraofensiva con el objetivo de recapturar la ciudad de Tartu. Aunque la ofensiva causó más de 16.000 bajas en las filas soviéticas, la abrumadora superioridad numérica del Ejército Rojo obligó finalmente a los estonios a retirarse. A mediados de septiembre de 1944, con la orden de evacuación de Estonia, la división enfrentó la difícil decisión de abandonar su patria. Aunque muchos combatientes eligieron quedarse y formar la guerrilla de los Hermanos del Bosque, que seguiría operativa hasta bien entrada la Guerra Fría, alrededor de 11.000 soldados estonios, junto con 2.500 alemanes y 2.500 prisioneros soviéticos y judíos del campo de concentración de Kluga, iniciaron una retirada hacia el sur, con la intención de alcanzar las fronteras del Tercer Reich. A comienzos de 1945, la 20ª División SS de Granaderos Estonia fue reubicada en Neuhammer, con el objetivo de recuperarse de las graves pérdidas sufridas tras su retirada a través de los países bálticos, Prusia Oriental y Polonia. Sin embargo, apenas tuvieron tiempo para el descanso, ya que fueron rápidamente enviados al frente para defender la línea entre el río Oder y el río Neisse. En esta posición, la división entró en combate contra el Ejército Rojo, luchando en un sector que comprendía los pueblos de Oberglogau, Falkenberg y Friedberg. Durante estos enfrentamientos, el 17 de marzo, la unidad sufrió grandes pérdidas tras un fallido contraataque en Silesia, mientras que el 19 de marzo lograron una victoria táctica, al romper el cerco soviético en la localidad de Goldberg. El último destino de la 20ª División SS de Granaderos Estonia fue Checoslovaquia, donde en mayo de 1945, la insurrección de Praga liderada por la resistencia checa coincidió con la amenaza del Ejército Rojo que avanzaba hacia la capital. Aunque la mayoría de las tropas estonias combatieron en los alrededores de la ciudad y lograron retirarse con éxito hacia el oeste, un grupo de 500 voluntarios cayó en manos de los partisanos checos. Estos, al confundirlos con alemanes, los sometieron a humillaciones y torturas antes de ejecutarlos de manera atroz. Fueron quemados vivos en una serie de hogueras humanas en un macabro espectáculo de venganza. El 8 de mayo de 1945, la 20ª División SS de Granaderos Estonia se rindió oficialmente a las tropas del ejército de los Estados Unidos en Austria. Para fortuna de sus veteranos, el gobierno estadounidense les otorgó visados que les permitieron establecerse en Norteamérica. Además, un grupo de 300 excombatientes estonios, liderados por el capitán Vaido Vitre, fueron reintegrados al servicio militar. Bajo su mando, estos hombres pasaron a formar parte de la 421 milésima Compañía de Guardias, una unidad encargada de la vigilancia de criminales de guerra alemanes durante los años juicios de Nuremberg, entre 1945 y 1946. Décadas después, con el fin de la Guerra Fría y la independencia de Estonia en 1990, los veteranos de la 20ª División SS de Granaderos Estonia fueron reconocidos oficialmente como héroes nacionales. Como homenaje, el Museo de la Lucha por la Libertad en Tallinn erigió un monumento conmemorativo, el cual lleva inscrito el siguiente mensaje:
a los voluntarios estonios que combatieron contra el bolchevismo y por la restauración de la independencia de Estonia entre 1940 y 1945. Para 1945 era evidente para todos que el final de la guerra estaba cerca. Hitler se alejaba cada vez más de la realidad y su comportamiento errático se reflejaba en sus órdenes. También se volvió cada vez más paranoico con su círculo cercano, convencido de que muchos de sus más leales colaboradores conspiraban contra él. Sin embargo, nunca perdió la fe en las Waffen-SS. Por ello, fue la única rama del ejército alemán que siguió expandiéndose en 1945. En enero, se formó la 32ª División SS de Granaderos Voluntarios, con los restos de otras unidades y personal de las escuelas de las SS. En febrero, la Brigada de Granaderos Waffen de las SS Charlemagne fue elevada a la categoría de división, alcanzando una fuerza de 7.340 hombres. Ese mismo mes se creó la 35ª División SS de Granaderos de la Policía, formada por unidades policiales que fueron transferidas a las Waffen-SS. Además, se crearon 3 divisiones más de las Waffen-SS, pero no representaban ninguna amenaza real para el enemigo, ya que las SS enfrentaban una grave escasez de voluntarios y reclutas. Para compensarlo, se incorporaron unidades del ejército regular con el fin de reforzar la estructura de las Waffen-SS. La última división creada fue la 38ª División SS de Granaderos Nibelungen, formada por estudiantes y personal de las escuelas de las SS, aunque solo contaba con 6.000 hombres, el tamaño de una brigada normal. Se trataba de soldados inexpertos y sin entrenamiento, que no tendrían ninguna posibilidad en combate. El grupo de ejércitos Vístula fue formado en 1945 para proteger Berlín del avance del Ejército Rojo. Combatió en la batalla de las colinas de Seelow y en la batalla de Halbe en abril, pero no logró detener el avance soviético. Las Waffen-SS estuvieron representadas en Berlín por el Tercer Cuerpo Panzer SS, conocido por su excelente desempeño en la batalla de Narva. Sin embargo, en Berlín ya no era más que una sombra de lo que había sido en Narva. Tenía pocos hombres, escasos cañones y serios problemas de suministro. Aún así, los soldados de las Waffen-SS mostraron una disciplina y valentía excepcionales en la defensa final de Berlín, aunque la guerra ya estaba perdida. Heinrich Himmler, arquitecto de las Waffen-SS, huyó en cuanto supo que Hitler se había suicidado junto a Eva Braun. Inicialmente intentó pasar desapercibido. Utilizando un libro de pago falsificado con el nombre de sargento Heinrich Hitzinger, huyó hacia el sur el 11 de mayo, dirigiéndose a Friedrichskoog. El 21 de mayo, Himmler y 2 ayudantes fueron detenidos en un puesto de control establecido por prisioneros de guerra soviéticos liberados, y luego fueron entregados al ejército británico. El 23 de mayo, tras admitir su verdadera identidad, un médico intentó examinarlo. Sin embargo, Himmler mordió una cápsula de cianuro oculta y se desplomó en el suelo. Murió en menos de 15 minutos. La batalla de Narva, además de ser uno de los episodios más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial, mostró cómo la avaricia y el fanatismo podían conducir a la muerte de cientos de miles de personas. Hitler, negándose a permitir que Stalin recuperara Estonia, ordenó a sus hombres luchar hasta el final, incluso cuando no había ninguna posibilidad de victoria. Para él, todas las tropas del Tercer Reich, incluidas sus adoradas Waffen-SS, eran prescindibles. Por otro lado, Stalin lanzó oleada tras oleada de unidades blindadas al combate, con la esperanza de que eventualmente los alemanes colapsaran. Esto significaba que muchos hombres morirían, pero eso no era un problema, ya que el Ejército Rojo era conocido por su abrumadora superioridad numérica. En los meses sangrientos que transcurrieron entre el levantamiento del sitio de Leningrado y la caída de la línea Tannenberg ante los tanques soviéticos, 500.000 de hombres perecieron en aquel remoto istmo del norte de Estonia. Sin embargo, las historias de valentía de los fanáticos de las Waffen-SS, así como la importancia de esta batalla en la victoria final de los aliados en 1945, vivirán para siempre.